Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra entrega de Charlas con Café. Y hoy vamos a tener a Pedro J. Fernández, quien, como saben, es creador de la cuenta de Twitter de @DonPorfirio Díaz, que está enfocado en esta divulgación histórica y cultural de México a través de la sátira y del humor. También ha publicado varias novelas históricas, como Iturbide, El otro padre de la patria, Morir de pie, Querido Don Benito, y los bestsellers también de Había una vez mexicanas que hicieron historia, que ahorita le decía, oye, ¿a qué hora duermes? Todo el tiempo está haciendo libros, y ahorita les voy a decir que ya viene un tercero de esta saga, que así ya lo vamos a ver. Hoy vamos a platicar justo de esto que es su nueva novela, pero antes también quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes de @charlasconcafé, que en esta ocasión vamos a estar a través de Twitter y a través también de YouTube y de Facebook. Y sin más preámbulos, pues vamos a platicar con Pedro J. Fernández, que hoy nos va a platicar de su nueva novela que lleva por nombre Soy Malitzin. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bien, feliz de verte, pero sí quiero que nos platiques después de estar escribiendo estas historias de estas mexicanas que hicieron historia. Bueno, nos platicaste, si no mal recuerdo, en nuestra última conversación, que tenías este proyecto y hablábamos de Margarita Maza y demás, y dices, bueno, ahorita estoy trabajando sobre un personaje que a lo mejor está olvidado y voy les voy a contar otra historia, así que cuéntanos por qué Soy Malitzin y por qué es tan importante hoy más que nunca adentrarnos a estos personajes. Pues sí, justo hace un año estuve trabajando toda la pandemia con este libro. La verdad es que ya lo tenía investigado antes de la pandemia porque estaba un poco saturado con mis compromisos editoriales, no había podido empezar. Pero también bien curioso porque al igual que Querido Don Benito, este libro también sale de Había una vez mexicanas que hicieron una historia. Me encontré con la historia de esta, no una mujer adulta, no una mujer con malicia o con tintes de Matajari, más bien una niña que está empezando la adolescencia, que de repente por circunstancias de la vida se convierte en esclava y tiene que aprender a sobrevivir en plena conquista y pues en ese proceso de supervivencia se encuentra a sí misma, encuentra su identidad, encuentra su fortaleza y termina siendo la protagonista de este proceso que conocemos como la historia de México, digo, la conquista de México. Oficialmente iba a ser una novela infantil, iba a pertenecer a la serie de mexicanas que hicieron historia, pero la verdad es que la investigación tomó vida propia. Me encantó seguir descubriendo todo sobre este mundo mesoamericano, sobre los castellanos que vinieron, y algo que me llamó mucho la atención era la violencia que existía aquí, la violencia que trajeron los castellanos. Finalmente eso desató mucha más violencia entre 1519 perdón, Salud, y salud, salud. 1521. Y pues dije, no, esto tiene que contarse de otra forma, entonces opté por la novela más para adultos para incluirla a mi serie biográfica. Y la verdad es que fue un viaje increíble a lo largo de la Malinche por todos estos pueblos originarios, por conocer Tenochtitlan, por adentrarme a estos personajes y disfruté la redacción de la novela un montón. Ahora, también es importante mencionar que tiene este contexto de hablarnos que sí, hay una niñez, hay preguntas que se hace esta niña a su mamá, ¿no? En este sentido estricto, y de empezar a concebir el concepto de este propiamente hecho de libertad y que no hay mucha opción de elegir. Y va creciendo, pero justo se va dando este movimiento de conquista. Sí me gustaría que fueras compartiendo cómo hiciste esta estructura y este trabajo, porque vas hilvanando, Pedro, o sea, nos vas conectando cosa con cosa que te juro que digo, bendito Dios que es 2021, que podemos hoy ser libres, que podemos hoy elegir, que podemos tener otra situación en cuanto a la condición de elegir qué quiero ser y vivir en libertad. Sí, es bien curioso porque parte de la violencia de este mundo es la violencia contra las mujeres y cómo Malintzin nace libre pero termina convertida en una esclava, y no cualquier tipo de esclava. Imaginemos que tiene 14 años y de repente se le ofrece a Hernán Cortés. Ella está completamente desnuda, cubierta de collares, entonces claramente la están ofreciendo como una esclava sexual.
O sea, esa es la entrega a Cortés. Y es el primer encuentro que tienen ellos dos. Y muchas de estas esclavas que son entregadas, porque se entregan 20 esclavas, pues las crónicas nos dicen que fueron, a las que les fue bien, pues estaban ahí para atender a los castellanos a los que se las asignaban. Sí, Pero sí, los sí, que no, pues, fueron violadas. Y yo leía el violadas y como que lo pasaba de largo, y luego vi la serie de Hernán y ahí sí se ve gráficamente todo este asunto. Y dije, esto es muy, muy fuerte. O sea, es esa parte de la violencia que se vivía en el mundo de 1519. Ahora, Pedro, ¿de dónde son tus fuentes? Porque así como lo describes, también vas hablando de otras cuestiones que se dan también en principio entre mexicas y también en otros grupos. Entonces, me gustaría también que nos platicaras de cómo también fuiste integrando estos datos. Pues partí de dos tipos de fuentes. Las que se tenían de entonces, que pues sí, claramente está Bernal Díaz del Castillo, están las cartas de relación de Cortés, lo que se escribió poco después de la conquista, que fueron pues relatos un poco más, no de testigos en sí, pero de lo que los testigos le contaron a estas personas. Y bueno, de ahí también sale un poco la visión de los vencidos, que creo que es un libro que todos leímos en algún momento en la escuela. Así es. Pero también hay nuevas interpretaciones sobre Moctezuma, sobre Hernán Cortés, tratando de descifrar a estos personajes. Y hay un libro que me gustó mucho de Camila Townsend que se llama Malintzin. Y más allá de hablar de la Malintzin histórica, el libro es muy claro desde el principio. Explica cómo era la vida de las mujeres indígenas durante esta época. Entonces, pues fue como armar un rompecabezas de lo que iban descubriendo o describiendo de Malintzin con lo que sabíamos que era el mundo de las mujeres en ese entonces, con las costumbres de la época y las recreaciones, y finalmente irlo juntando todo para tener esta historia coherente de Malintzin. Ahora, los personajes que están también alrededor de ella, entiendo que muchos sí son realmente, bueno, existieron, o hay evidencia de que estaban ahí. Para entrar también en esa psicología, o cómo disculpas que una mamá pues tenga que entregar o tenga que dar a su hija o tenga que ofrecer en este momento y que después pues se disculpe diciendo qué es lo que te toca hacer o qué es lo que, pues por así justificarlo como que tu destino o no habría otra opción. ¿Cómo también haces para reconstruir eso? Porque hoy, pues, lo lees y te puedo decir que yo como mujer, pues, a cada rato decía, espérate, esto no puede ser cierto, esto no puede estar sucediendo, esto no pudo haber sido así. Sí, pero es la parte de, si entendiéramos los contextos de la época, no juzgaríamos tan duro a la madre de Malintzin. Y que pues en esa época, además de lo que se ofrecía a los mexicas, además de toneladas de comida, pues también eran víctimas para el sacrificio. Y en este caso, Malintzin, como muchas otras personas, fueron entregadas a los mexicas con el tal cual para ser sacrificadas. Fíjate que había también una pregunta que me hacían mis editores cuando entregué el manuscrito, y me decían, oye, pero es un honor ser sacrificado. Y yo, no, o sea, había gente que sí lo pensaba así, y había mucha gente que tal cual tenía ese instinto de supervivencia de decir, no, yo no quiero que me maten, no importa que Dios, yo no quiero morir. Claro. Y algo que también descubrí durante la investigación, que también ya han apuntado varios historiadores últimamente, es que en el momento en que llegan los castellanos ya hay cuestionamientos de los mexicas y los diferentes pueblos sobre realmente estos sacrificios, sobre ya detenerlos o bajarlos, o sea, ya no son ya hay una idea de esta barbarie debe terminar. Porque además, de todas maneras, o sea, ver eso ha de haber sido terrible. Pero además, a ver, quiero entender algo, Pedro. ¿Cómo hay conciencia de una niña que teniendo 14 años, ok, es regalada para una, pero después decide aprender castellano? O sea, hay como una lógica en donde dices, bueno, pues, ok, este es mi destino, por así decir, pero lo puedo cambiar. Y ese tipo de decisiones es que también creo que
la hace una mujer diferente, y creo que el también enunciar que ella pues al final se convierte como en este vestigio entre lo que llamaremos después misticismo, porque ella pues se convierte en ese puente de comunicación entre, o sea, ahora sí que los que están conquistando y los conquistados. Pues platícanos también de esto, que esa parte sí las disfruté, las otras no. Yo creo que es este deseo de Malintzin de sobrevivir, de que se da cuenta que todo está en su contra, de que fue entregada como una esclava sexual, se da cuenta de la violencia que hay alrededor, de que la tecnología que tienen estos castellanos no necesariamente es mejor, pero es diferente. Y es diferente en el sentido de que los pueblos aquí no entienden esa tecnología. Entonces, yo creo que en su instinto de decir, tengo que sobrevivir a esto, tengo que, no quiero terminar como estas esclavas que terminan siendo violadas y que son olvidadas y que a veces hasta las matan. Entonces, cuando ve la oportunidad de poder traducir, cuando llegan los enviados de Moctezuma, pues salta y dice, yo puedo hacerlo. Y parte de ese decir, tengo que seguir siendo útil, tengo que seguir aquí para sobrevivir, para que me tomen en cuenta, para no terminar como las demás, es pues también aprender el castellano. Y al final, al aprender el castellano, desplaza a Jerónimo de Aguilar, porque Jerónimo de Aguilar deja de ser importante, ya no lo necesitan, y toda la comunicación se hace directamente con Malinche. Así es. Pero esto es muy interesante, porque imaginemos el teléfono descompuesto que había sido, que Cortés dijera algo en castellano, lo escuchara Jerónimo de Aguilar, lo tradujera a un tipo de maya, Malinche lo escuchara en otro tipo de maya, porque eran dos tipos de mayas parecidos pero diferentes, y luego Malinche lo dijera en náhuatl. Y pensemos que hay conceptos, que hay ideas, que hay frases que no existen en esos idiomas. Entonces, ha de haber sido un teléfono descompuesto. Totalmente. Increíble. Entonces, si se podía quitar una persona porque nada más quedara Malintzin, creo que fue lo ideal. Y en ese sentido, yo creo que también fue muy diplomática, porque tenía que mantener el lenguaje, el mensaje, perdón, lo más coherente Fiel, ¿no? y lo más fiel a lo que estaban diciendo uno u otro para poder traducirlo. Ahora, te vales también de este nombre de capítulos en donde nos hablas pues de descripciones de cómo fue el día, o incluso si hay una esperanza de nueva vida, o estos espacios, ¿no? Que ahora decimos Veracruz, pero en aquel entonces era Veracruz, y todo esto. ¿Cómo también es que te ayudas justo para ir armando esta historia? Porque yo diría que vas como en esa transición, como lo mencionaste al principio, de esta adolescente que se convierte en joven y que decide, pues, ser útil, ser provechosa para no terminar con como estos pues, finales fatídicos de todas las esclavas y demás que ya tenían, ¿no? Sí, pero yo creo que eso también es parte de lo bonito de la novela, como ella va descubriendo las cosas, entonces nosotros también las vamos descubriendo con ella. Entonces se funda Veracruz, y entonces sí está como puesto como Veracruz, la Veracruz, la verdadera cruz. Y entonces las personas que no sepan más o menos la historia, cómo se fundó, de dónde viene, pues como que van a decir, ah, mira, de ahí sale, esto está muy interesante. Y ahí cuando van avanzando hacia Tenochtitlan, que además me costó un montón porque soy muy malo para los mapas, y tenía el mapa de todos los lugares donde te tienen que pasar. O sea, hay pueblos que existen, pueblos que ya no existen. Por ejemplo, Cholula todavía existe, pero donde nació la Malinche todavía, o sea, ya no existe. Entonces, es muy curioso también cómo se va uniendo todo esto para ver que, o sea, esas relaciones. Y hay veces que cuando mis lectores leen mis libros, luego se van a investigar sobre estos pueblos, o ver si hay asentamientos, o qué hay en esos asentamientos. Y pues sí, yo tuve que investigar todos estos pueblos para saber en qué pueblo había juego de pelota, en qué pueblo había templos, o cómo eran los templos, cuál era el dios del pueblo. Entonces sí fue fue lo más tedioso el camino de la Veracruz a Tenochtitlan, pero también fue muy rico ir descubriendo esta diversidad y conocerla a través de Malintzin, y a veces se formaban alianzas de forma amistosa, y a veces había una batalla de por medio. Entonces pues también es describir si Malintzin estaba en la batalla o no estaba en la batalla, y o sea, todo eso creo que va sumando a la novela.
Y que también vas retratando algunos personajes, no sé, el Tlatoani o estos que a lo mejor tenían esta actividad que pues es también de prehispánica, de la herbolaria mexicana, las plantas, o sea, esto que mencionabas de vas y te remites a investigar más claro, e incluso también si hay ciertos nombres o ciertas cuestiones, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el nombre, ¿no? El que le ponen, y que después ella dice, bueno, fue un nombre tan malo que decían que no me lo pusieran, sin embargo me lo pusieron. O sea, todas esas significaciones que al final pues le dan también ese otro tono a la novela de decir, es una historia que no se ha revelado y quizás siempre está como ese personaje que se vendió o ese personaje que pues siempre buscó favorecer esa conquista y no, en realidad estaba sobreviviendo. En realidad era el plan era ese, sobrevivir a costa de todo. Entonces, platícanos también sobre eso, porque lo que quisiera es que los invitaras a todos, que les sembraras esa curiosidad de por qué sí es importante hoy leer Soy Malintzin. Sí, pero yo creo que ese es justo, si entendemos el contexto, es Malintzin tratando de sobrevivir porque a veces pensamos así como de si todos los pueblos originarios estuvieran juntos y no, pues estos pueblos estaban aparte, no pertenecían a una alianza en común, muchos estaban subyugados por la Triple Alianza encabezada por los mexicas, entonces también estos pueblos que se van uniendo a los castellanos, a Cortés, son pueblos que también quieren sobrevivir. Están pensando que haciendo una alianza entre ellos, haciendo una alianza con los extraños que acaban de llegar del mar, van a poder de alguna forma eliminar ese yugo. Y por supuesto, Malintzin es una de las personas que le explica a Cortés la situación de, mira, así está todo esto, han subyugado, nos pide tanto, así es como funciona el sistema aquí. Y claro, Cortés se aprovecha de eso para la conquista, pero los pueblos y Malintzin y muchos de estos personajes indígenas que no pertenecen a la tripulancia, lo que están haciendo es sobrevivir. Los caltecas no eran traidores, simplemente decían, ya basta de todo esto que nos han estado imponiendo. Entonces, es muy curioso porque ahora que le quieren poner a la conquista esta defensa de los pueblos originarios, de varios historiadores y varios escritores, incluido yo, decimos, la defensa de quién, de los mexicas a los pueblos que estaban subyugando o los pueblos que estaban subyugados a los mexicas. Totalmente, que eran abusos. Sí. Totalmente, era una situación también de abusos y también de sobrevivencia. Que fíjate que esta parte me gustaría también recorroborar esto. Creo que la historia de México, sí, todos leímos La visión de los vencidos, por supuesto, y todos tenemos estas historias también que nos dan de los libros de texto, pero tu novela también nos invita a conocer justo esto, o sea, a ver cómo eran estos grupos, si realmente la cercanía o demás, si se permitía que hubiera un trabajo en equipo. A mí más bien se me hace que es la historia de grupos que querían dominar a otros y querían territorio, o sea, con la historia de toda la humanidad, ¿no? De querer tener un territorio más amplio, de querer dominar a los demás y de poder establecer esas líneas de comercio que favorecieran solo a unos pocos. Creo que esa es la invitación también a, si está ficcionada tu novela, y con lo cual la historia puede tener algunos tintes, pero en sentido estricto lo que retratas es esto también, es una sociedad convulsa, o sea, así es como lo veo. Sí, como dices, es la historia de la humanidad. Si uno se pone a leer un libro de historia antigua, toda Europa fue así todo el tiempo. Dominación, ¿no? Sí, y es lo mismo que estaba sucediendo aquí en Mesoamérica, y al final es lo mismo que van a terminar haciendo los castellanos que llegaron. Y creo que es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, pensar que hubo una conquista de México, pues es un poco ridículo porque ni existía México, ni existía España, ni se hizo la guerra con ese fin, ni es que hubiera dos bandos. Entonces sí, es bastante... Eran los bandos contra un bando extranjero, ¿no? O sea, fuera de... Una cosa así. Ahora, a 500 años de distancia, Pedro, ¿qué cosas encontraste diferentes que no estaban en cualquier libro, pues, clásico sobre Malintzin? Porque creo que también esta mujer se vuelve una pieza fundamental para entender cómo también se establecían ese tipo de negociaciones, como bien lo dices, limitaciones de lenguaje, limitaciones de significado, o incluso yo no sé si de pronto hay alguna crónica que nos pueda decir
si a propósito se cambiaban los mensajes como algunos los han sugerido, ¿no? No, de hecho no sabemos si se cambiaron los mensajes. Sería muy interesante ver exactamente cómo se traducían. Sabemos que se tardaban, sabemos que a veces dudaban, o que pedían que se repitiera. O sea, no fue tan, a lo mejor los que somos bilingües de repente dicen, escucho algo en español, empieza español. No, aquí estamos hablando de dos idiomas completamente diferentes. Entonces, sí, la traducción fue mucho más complicada y pues era cosa perfectamente normal de la época. Pero sí, Malintzin se vuelve esta protagonista precisamente porque, como dices, es el puente entre estos dos mundos. Y ella tiene una identidad profundamente indígena con la que nace. Todas las crónicas la describen como que se seguía vistiendo como indígena durante toda la conquista. Hubo alguna que otra vez que la quisieron vestir como europea y ella no se dejó. No, gracias. O sea, o no le gustaba. Entonces, por un lado sí tiene esa identidad indígena, pero por el otro empieza también a asumir partes de esta cultura que tienen los castellanos, porque al final pues está conviviendo todo el tiempo, nos está preguntando, está tratando de descubrir quiénes son estos personajes. Y cuando yo digo que es la madre del mestizaje, es precisamente porque es la primera mujer que pues toma estas dos culturas y vive con estas dos culturas. Al final es la primera mestiza por adopción. Entonces yo creo que eso es muy importante porque además refleja que estas dos culturas pueden coexistir y que finalmente se van a fusionar, y eso es lo que va a ser la Nueva España. Va a ser una fusión de diferentes culturas, la africana, la asiática, la indígena, la europea, entre otras, y va a ser una mezcla increíble, pero empieza justamente ahí, empieza con Malintzin entendiendo o absorbiendo. Ahora, yo no me imagino, Pedro, cómo haces esta transliteración, si es que es el término correcto para emplear, en donde ella habla maya y náhuatl, pero luego busca que ese concepto de fe, de valores, del Dios, ¿no? De la espiritualidad, se entienda en ambos, o sea, en castellano, porque yo me imagino que fue impactante llegar a lo que denominaron después la Nueva España, y ver esto, por ejemplo, este tipo de acciones, ¿no? De, bueno, vamos a hacer sacrificios a los dioses, y son dioses que no necesariamente son como los conocemos en Occidente, los que conocían hasta ese momento en Occidente, sino son a estos dioses que tienen que ver o relacionados con la naturaleza, ¿no? A la lluvia y demás, y ver que sí, el sacrificio era entregar o aventar a la muchacha, a la mujer y demás, y esa era la ofrenda. Y ella tener que explicar y buscar esas palabras y justificar, bueno, en mi cultura y con mi idioma se llama asesinato, ¿no? Y en la tuya se llama sacrificio y es un honor. Ese tipo de cuestiones también, ¿cómo logras pues plasmarlas para que también sea entendible? O sea, tú lo dijiste al principio, son contextos, o sea, entender esa situación. Yo lo digo, bueno, tienes el dato de la historia y todo, pero aún así pues te cuesta trabajo poder asimilar que en un náhuatl maya está normalizado, es natural, y en un castellano, cuando lo expliques, pues tienes que decir, pues sí, es así, y lo recibes el mensaje y te quedas pues sorprendido, incluso incrédulo de lo que estás viendo, ¿no? Y justo las crónicas nos dicen que precisamente eso es algo en lo que no se entendían y nunca se entendieron, la parte religiosa. O sea, los castellanos no entienden absolutamente nada de estos dioses. Llega un punto cuando están viajando hacia Tenochtitlan que Cortés dice, ¿qué es esto? No puedo, y es cuando empieza a destruir ídolos, y entonces parte de cómo se negocia sus alianzas es de, ok, vamos a ser aliados, pero te vas a bautizar, y vamos a tirar el ídolo de tu templo. Entonces, por un lado, pues sí, está esta idea de evangelización muy fuerte que se tenía en aquella época, que también proviene de, recordemos que quien le paga a Cristóbal Colón eran los reyes católicos. Así es.
los reyes católicos y Carlos V van a ser reyes profundamente religiosos, con una sociedad profundamente religiosa, y que era una época en la que había que evangelizar al mundo. Entonces, pues esa es la idea que tienen los castellanos. Y por el otro lado, eh, los, los indígenas aquí no entienden muy bien este Dios que está crucificado y su madre que no es diosa, pero sí es diosa, entonces la van a tratar como diosa porque no saben qué es, y los santos que tampoco saben que no son dioses, pues los empiezan a tratar como dios, entonces tratan de buscar similitudes, pero no se entienden. O sea, tarda realmente en hacer ese proceso de evangelización. Por eso también creo que el tener hoy a este personaje, así me voy a referir a Malitzin y con tu novela, lo complejo y también lo inteligente que en su momento fue. O sea, a mí me parece, ya digamos, sí, me sorprende todo lo que leo, pero me parece que es un personaje que vale la pena adentrarse más para saber incluso qué otras Malitzin, si es así me permite el término, también coexistieron con esto, que empiezan a descubrir también que pueden hacer otras cosas para no nada más vivir con lo que aparentemente alguien decidió que fuese su destino. Sí, bueno, hubo muchas mujeres en ese entonces que también fueron importantes, este, pero al mismo tiempo se tenían su importancia y las usaban como moneda de cambio, porque también, por ejemplo, cuando se forma la alianza con los tlaxcaltecas, una forma de forjar esta alianza es decir, bueno, te vamos a entregar a una de nuestras hijas y tiene que casar con todos ustedes. O sea, vemos cómo se está utilizando. Pedro Alvarado, que es el peor de todos, porque es el que empieza a cuestionar si los indígenas tienen alma y empieza a decir que si no vienen del diablo, que también va a ser un cuestionamiento de los primeros años de la Nueva España. Si tienen alma o no tienen alma, o si son, o sea, vienen del diablo, ¿no? O sea, por un lado, pues sí, ahorita lo decimos y nos reímos, pero en ese momento era profundamente racista y terrible, y digo, cuando me río de Pedro de Alvarado, ¿no? Sí. Es, pero este no entender a los indígenas va a provocar también diferente tipo de situaciones como la matanza de Cholula, que pues se supone que los iban a emboscar, pero realmente nunca se comprobó si los iban a emboscar o no, o la matanza del Templo Mayor, donde se iba a llevar una fiesta, se estaba llevando una fiesta religiosa y de repente Pedro de Alvarado dice, ¿qué es esto? Y empieza a disparar, y entonces se arma ahí una matanza nada más porque Pedro de Alvarado no entiende absolutamente nada. Y no entiende, pero es por esta cuestión también cultural o porque realmente no había esa capacidad también de adentrarse más allá, porque entiendo que ellos llegan y empiezan a ver y también se empieza a ver como un resguardo. O sea, no es que yo llegan y ya me estoy dominado y dejo que entres y te dejo ver todo. O sea, también como hay como esa resistencia. Y es después cuando empiezan esos diálogos de saber pues cómo vamos adoctrinándonos o cómo vamos adoptando estas nuevas medidas que son parte de la evangelización, que fue la estrategia ahí de Hernán Cortés. Sí, y fíjate que cuando llegan, esto es muy curioso porque Moctezuma puede hubiera podido acabar con los castellanos muy fácilmente. Tuvo tiempo de emboscarlos antes de que llegaran a Tenochtitlan. Los recibe en la ciudad, los encierra en una de sus casas. Porque más, él les da de comer. Hubiera sido muy fácil envenenar su comida, hubiera sido muy fácil matarlos mientras dormían, hubiera sido muy fácil acabar con ellos durante tantas veces. Moctezuma no lo hace. Entonces, al final, la relación entre Cortés y Moctezuma es bien rara. Y eventualmente cuando salen a conocer la ciudad y los llevan al Templo Mayor, que es muy curioso porque yo quería describir el templo y todo, al final no pude hacer mucho porque las mujeres no podían entrar al templo. Pero sube Cortés con sus hombres más importantes y ve las paredes pintadas de sangre y ve que el dios Huitzilopochtli está construido con amaranto y un montón de cosas y le da asco y no lo entiende y a partir de entonces se hace la idea que tiene que destruir ese templo.
porque es un templo del diablo, y entonces otra vez es esta idea de que no se están entendiendo. Moctezuma hace muy poco porque entiendan a su religión, y Cortés también hace muy poco para entenderla, y finalmente le interesa destruirla. Ahora, si hablamos de estos episodios de la historia que tú también recuperaste para que estuvieran en tu novela, ¿cuáles serían estos y por qué? Porque sobre todo, pues tenemos muchas historias, ¿no? Desde que llegan, cómo pues es entregada Malintzin y demás, y que estas historias. Pero me gustaría que tú recobraras y por qué elegiste tener ciertos episodios dentro de tu novela, que son históricos, pero también nos das más información. Pues es muy curioso, porque yo, para hacer esta novela, que la gente se va a reír. ¿Por qué? Ver Cuna de Lobos para estudiar la estructura narrativa que tenía la telenovela. Porque es una telenovela que, a pesar de que tiene 30 y tantos años, es muy rápida y mantiene la atención en todo momento. Totalmente, sí. Y yo dije, como estoy muy lejos en la historia, digo, mientras más lejos pensamos que es más aburrido. Entonces yo necesitaba tener tensión en todo momento. Entonces, a la hora que estaba estructurando la novela, decidí que necesitaba tener episodios que fueran interesantes, episodios que me ayudaran a mantener la tensión ahí, y que todos los capítulos terminaran de una forma abierta para que te interesara leer el siguiente. Me han dicho que es una novela que se lee muy rápido, y yo creo que es por eso, porque es una novela que mantiene todo el tiempo, quieres saber qué va a pasar, y estos datos están mezclados con esa tensión, y entonces vas aprendiendo, pero te vas emocionando y sufres por ella y no sabes qué está pasando. Entonces creo que esa funciona como una, digamos, suena feo, pero no una novela de aeropuerto que está todo el tiempo así. Es una novela que tiene que mantener la atención, que tiene que mantener el misterio, y cómo se va conteniendo la información y revelando al lector, y ver si quién sobrevive, quién no sobrevive, y al final mantener esa tensión todo el tiempo. Además, el efecto de ver también cómo crece y cómo madura Malintzin creo que está también presente. Pero la pregunta anterior te la hacía, Pedro, porque veo que puedes tener desde, insiste hace rato, ¿no? Desde nombres de lugares, desde estas cuestiones de transiciones, descripciones del ambiente, pero también lo que le sucede, ¿no? No sé si es la borrachera de Hernán Cortés, y si de pronto viene como esta nueva vida, o esta historia sobre piedras, o sea, como que estas cuestiones que tienen esta cuestión histórica, pero sí enganchan. Te hablo de 4 o 5 páginas que tiene cada uno de tus pequeños capítulos, y sí son como microrelatos que están dentro de un gran relato, que es toda la novela. ¿Qué datos te gustaría compartir? Sobre todo porque digan, sí, lo tengo que comprar ahorita y me tengo que chutar este universo de microrelatos sobre Malintzin y los personajes que están relacionados con ella. Me gusta mucho el encuentro que Malintzin tiene con Moctezuma, porque podemos ver un poquito más de Moctezuma, de sus razones. Me gusta muchísimo esta parte de los presagios funestos, que han documentado de cómo empiezan a suceder un montón de cosas, y entonces, pues, con los supersticiosos que eran, así como de nombres, que vi el cometa, pero cayó un rayo, pero o sea, un montón de cosas que ahorita las vemos y decimos, bueno, son naturales y se nos pasan un montón de cosas, pero en esa época tan supersticiosa era así como de, híjoles, es que va a caer la ciudad. Y entonces había mucha gente que no peleó, que dejó que cayera la ciudad porque estaba predestinado por los dioses. Entonces me acordé de algo que se hacía en la época medieval, donde no permitían que existieran los adivinos, porque una de las mejores maneras de que cayera un gobierno era predecir su caída. Entonces, estos personajes como estos y como Moctezuma los interpreta, creo que son muy, muy interesantes. Otro que también me pareció interesante es la esposa de Hernán Cortés. La esposa de Hernán Cortés, que además mucha gente no sabe que estaba, o sea, durante toda la conquista estaba casado y tenía ahí a su esposa, la trataba como una escoba, ahí arrumbada en Cuba, ni la pelaba ni nada. Un matrimonio por conveniencia, y de repente aparece así como de, ya llegué, ya estoy aquí, ¿qué haces aquí?
Entonces sí, ese episodio es muy, muy interesante. Y cómo termina la esposa también es muy interesante. Cómo Malintzin se separa de Hernán Cortés al final de la novela gracias a una borrachera de Hernán. Creo Así que es. es un episodio que se conoce muy, muy poco. Así como de por qué Hernán Cortés y Malinche no acabaron juntos, pues también lo van a descubrir en la novela. Y por qué Malinche no cuida a su hijo, a Martín Cortés, pues también está en la novela. Todos estos detallitos que pasaron después de la caída de Tenochtitlan, que creo que se conocen muy poco porque el personaje de Malinche, como que la historia oficial deja de pesar después de 1521, pero todavía hay historia que contar, entonces eso me gustó mucho. Ahora, separas también como por estos elementos de fuego, viento y demás. Estos tienen un propósito. Esto igualmente, bueno, la decisión no sé si es tuya, del editor o si de ir plasmando esto. Sí, de los elementos naturales. Así es. Así lo fui dividiendo. Que tiene que ver con el origen, ¿no? Sí. Así es, bien, toca. No sé si es maya o qué es. O es náhuatl. Es maya. Maya. En esta novela es en maya y en la de Zapata es en náhuatl. Es en náhuatl. Ok. De hecho, porque voy a hacer unos glifos muy bonitos arriba de cada capítulo. Originalmente iban a tener los números en maya al iniciar cada capítulo y estaba bien bonito cuando yo lo hice en Word, pero a la hora de que se maquetó quedaba raro y se movía todo y tenemos el tiempo encima, ya no se pudo poner, pero esa era mi idea inicial. Entonces por eso el prólogo, tenía que poner un prólogo para que existiera el 0 en maya. Así es. El prólogo me gusta mucho porque creo que se establece la comunicación entre Malinche y el lector, así como de escucha y como con sus hijos de la Malinche, y entonces como de ok, estoy tratando a todos como hijos y nos va a contar su historia. Ahora, tratando también, Pedro, de hacer como este recuento de esa colección que a mí me gusta mucho de estas entregas que haces de historias de estas mujeres, ¿no? Que han cambiado en algo, que pues a lo mejor han sido olvidadas, pero son historias extraordinarias. Decías que de ahí viene Malintzin. ¿Qué te gustaría que además pudiéramos hacer con esta historia de Malintzin? Porque hoy, bueno, quienes hemos estado en contacto con esta tu novela, pues nos invita también. Te pongo mi ejemplo, ¿no? Hace algún tiempo que visitaba mucho allá el momento de las intervenciones, hay un parque que se llama Xicoténcatl y creo que es de los únicos espacios donde tienen escultura que está la Malinche o Malintzin junto con Hernán y se ve su hijito pequeño. Y no he visto a ninguna otra, pues desde la plástica o ningún otro espacio donde puedas también interesarte o por curiosear por esta mujer. Entonces, ¿qué debería pasar con este personaje a partir de tu novela? ¿O qué es lo que te gustaría que pasara? Pues yo creo que debe haber una reflexión sobre Malintzin, sobre quién fue esta niña, dejar ya atrás los mitos de que fue la gran traidora o de que fue la violada por Hernán Cortés. O sea, creo que tenemos que entender el contexto, tenemos que entender el origen, tenemos que entender el deseo de supervivencia de Malintzin y sobre todo su humanidad. Y yo creo que en la medida que entendamos eso, vamos a hacer las paces con este personaje, que yo creo que es importantísimo porque pues al final si el México moderno viene de la Nueva España, la madre de la Nueva España tiene que ser forzosamente Malintzin, entonces tenemos que hacer las paces con ese personaje para hacer las paces con nosotros y en ese sentido tenemos que también humanizar a muchos de estos personajes de lo que llevamos la conquista de México. Porque si no, arrastramos heridas de un pasado ficticio que se inventó a partir de una historia de bronce que no es real, pero seguimos arrastrando. Totalmente. Ahora, nos dijiste que viene la tercera parte de esta saga, que son Había una vez mexicanas que hicieron historia. Sí. ¿Cuándo? ¿Qué te pasa? En un mes. O sea, no paras, Pedro. Todo el tiempo estás produciendo. Ok.
A ver, pero Malintzin también fue un proyecto en donde creo que no ha pasado un año cuando te entrevistamos y ya estabas también cocinando Malintzin, o sea, ¿qué te pasa? Malintzin lo escribí durante todo el año pasado. Así es. Mexicanas que hicieron historia, lo escribí pues la mitad de este año, o sea, sí, lo acabamos de entregar a imprenta para que salga. Y también es con esta misma pues edición que traes ilustrada, todo color. Igualito. Bueno, pues ya lo esperaremos, porque sí, y ya ver a los tres, también vamos a ver qué otros personajes también te decidiste incluirlos. Yo tengo aquí el 1 y el 2, así que bueno, esperaré el 3. Y ojo, los compré, Pedro, los compré porque soy tu lectora ya. Y no por las entrevistas, sino porque soy tu lectora. Muy bien. Ha sido un placer, Pedro. Deseo que sigas escribiendo, que sigas recuperando estas historias de estos personajes históricos que no nada más nos adentran desde la ficción a la historia de México, ¿no? Sino también a reivindicar estos personajes que creo que la historia oficial no los ayuda mucho, no les hace mucha justicia. Y con esta visión también, ¿no? De ponernos en contexto de por qué sucedían las cosas así. Que te repito, muchos nos escandalizan y no es por incapacidad de comprender, sino porque no concebimos a distancia que sucediera eso, ¿no? O sea, que queremos pensar que era diferente, pero pues no podemos olvidar también eso. Pero sí vemos cómo hemos avanzado como comunidad. Totalmente, totalmente. Por eso, Pedro, hay que siempre compartir esa historia para evitar que esto se repita, ¿no? Sin hacer alusión a ningún otro país ahí de Oriente, por cierto. Ha sido un verdadero placer, Pedro, hablar contigo como siempre. Te envío un fuerte abrazo y espero que, pues, verte pronto con estas historias de mexicanas que es el 3, ¿te parece? Me parece. Un abrazo grande, muchas gracias. Y también a todos los que se conectaron, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Ha sido un placer que nos hayan sintonizado y que nos vean también aquí a través de Facebook y de YouTube. Les recuerdo que regresamos pronto a cabina. Estaremos por ahí a partir de septiembre con un nuevo horario que será a las 11 de la mañana. Mi nombre es Gisela Escalante y fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.